Fue como si me hubiera dado una puñalada en el pecho cuando vi esa foto. Mi propio hijo, Leonardo, en el escenario de graduación que yo pagué, abrazado con su suegro, con una frase que aún me duele. Este logro es para quien siempre me apoyó, y yo ni siquiera fui invitado. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios de dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes las cosas que vivimos en la vida, porque a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros, pero no es cierto. Mi nombre es Osvaldo, tengo 67 años, trabajé toda la vida como mecánico aquí en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa. Vivo en un barrio sencillo, cerca del centro. ¿Lo conocen? Es un lugar de gente buena, trabajadora, donde todos nos conocemos. Tengo las manos callosas de tanto apretar tuercas y cambiar piezas de motor. Nunca tuve vida fácil, pero siempre fui honesto, trabajador. La vida me enseñó temprano que nada viene gratis. Perdí a mi esposa, Mariluz, cuando nuestro hijo Leonardo tenía apenas 6 años. Fue una enfermedad del corazón que se la llevó de repente. Infarto fulminante, dijeron los doctores. Ni me dio tiempo de despedirme bien, y así me quedé, un hombre viudo, con un niño pequeño que criar solo en esta ciudad grande. Trabajaba en el taller del señor Joaquín, allá cerca del centro. Llegaba a las 6 de la mañana y salía después de las 7 de la noche. Mecánica pesada, reparando motores de camión, de todo tipo de vehículo que llegaba. El sol de la Ciudad de México es fuerte, y dentro de ese taller el calor se duplicaba. Muchas veces almorzaba corriendo unos tacos con la comida ya revuelta para poder atender a otro cliente. Todo ese sacrificio tenía un solo motivo, darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Quería que estudiara, que tuviera oportunidad de crecer en la vida. Cuando Leonardo era pequeño, lo dejaba con doña Carmen, mi vecina, e iba a trabajar. Después, cuando creció un poco, iba a la escuela en la mañana y en la tarde se quedaba en el taller conmigo, haciendo tarea mientras yo trabajaba. Ahorré cada peso que pude. Nunca fui de gastar en tonterías. Mi único lujo era comprarle una paleta de limón a Leonardo cuando regresábamos a casa al final del día. Su carita se iluminaba con esa pequeña alegría, y eso me daba fuerza para enfrentar otro día más. Fue así, día tras día, que logré juntar lo suficiente para meter a mi hijo en una escuela particular, comprarle los libros, pagarle los cursos de inglés, de computación, todo lo que podía hacer para que tuviera un futuro mejor que el mío. Y cuando me dijo que quería ser abogado, que quería estudiar Derecho, sentí un orgullo tan grande que apenas me cabía en el pecho. Pero parece que entre más uno da, menos reconocimiento recibe. ¿Cómo es posible que un hijo se olvide de dónde vino, de quién sudó para que llegara donde llegó? Y miren que esta historia de ingratitud apenas está comenzando. Nací en el interior de Veracruz, en un pueblito llamado San Rafael, a 4 horas en camión del puerto de Veracruz. Allá no había luz eléctrica, no había agua entubada, no teníamos nada de esas facilidades que tenemos hoy. Nos bañábamos en el río, pescábamos para comer y sembrábamos lo que daba la tierra. Mi papá era pescador y mi mamá cuidaba la milpita que teníamos. Éramos 5 hermanos, y yo era el de en medio. Desde pequeño aprendí a trabajar, a levantarme antes de que saliera el sol y descansar hasta que ya había caído la noche desde hacía rato. La vida en el interior te enseña a ser fuerte, a no quejarte de las dificultades. Estudié hasta 4º año en una escuelita de adobe, donde una maestra daba clases a todos los grados al mismo tiempo. Fue ahí donde aprendí a leer y hacer cuentas, cosas que me ayudaron mucho después, pero a los 12 años tuve que dejar de estudiar para ayudar a mi papá con la pesca. Me acuerdo que me decía: «El estudio está bueno, mijo, pero la panza no se llena con letras». Cuando cumplí 18 años, decidí probar suerte en la Ciudad de México. Agarré el camión con una mochila vieja, 500 pesos en el bolsillo y mucho valor en el corazón. Llegué a la ciudad grande, asustado, con tanto movimiento, tanto ruido, tanta gente,
pero luego conseguí trabajo como ayudante en un taller mecánico. Fue ahí donde descubrí mi talento para arreglar las cosas. Tengo buena mano para eso, ¿saben? Comencé arreglando bicicletas, después motos, después carros, hasta llegar a los motores grandes de camión. En pocos años ya era mecánico respetado, con trabajo fijo y todo. Conocí a Mariluz un domingo, en el tianguis de Iztapalapa. Vendía quesadillas. Tenía una sonrisa tan bonita que me ponía nervioso. Comencé a pasar por ahí todos los domingos solo para verla, hasta que me armé de valor para invitarla al cine. Noviamos 2 años y nos casamos en una ceremonia sencilla, solo con los amigos más cercanos. Ella era huérfana, no tenía familia, y de la mía solo vino un hermano que vivía en el DF. Construimos nuestra vida poco a poco, compramos un terreno pequeño y levantamos nuestra casa con nuestras propias manos, tabique por tabique. Los fines de semana yo trabajaba en la construcción y entre semana en el taller. Mariluz siguió con el puesto de quesadillas y ayudaba con los gastos. Éramos felices con lo poco que teníamos. Cuando Leonardo nació en 1992, fue el día más feliz de nuestras vidas. Un niño fuerte, con los ojos de la mamá y la barbilla terca igual que la mía. Mariluz era una madre dedicada. Lo cuidaba con todo el cariño del mundo. Yo trabajaba aún más. Hacía horas extras siempre que podía, porque quería darle comodidad a mi familia, pero la vida está llena de sorpresas, no todas buenas. Cuando Leonardo tenía 6 años, Mariluz empezó a sentir dolores en el pecho, cansancio. Pensamos que era solo el smog de la Ciudad de México, el trabajo pesado, pero un día se cayó en la cocina de la casa. Llamé a la ambulancia, pero cuando llegaron ya no había nada que hacer. Infarto, dijeron. Tenía apenas 32 años. Me quedé devastado, sin rumbo. ¿Cómo iba a criar a un niño solo? ¿Cómo iba a trabajar y cuidarlo al mismo tiempo? Fue el periodo más difícil de mi vida. A veces lloraba escondido en el baño para que Leonardo no me viera triste. Preguntaba por su mamá todos los días y cada pregunta era como un cuchillo en mi corazón. Doña Carmen, nuestra vecina, fue un ángel en nuestras vidas. Ella cuidaba a Leonardo mientras yo trabajaba. Salía a las 5 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche. Hacía cualquier trabajo extra que apareciera. Reparaba refrigeradores, ventiladores, lo que fuera para ganar dinero extra. Don Osvaldo, se va a enfermar así, me decía doña Carmen preocupada. Pero yo le respondía, no puedo parar, mi hijo me necesita. Y seguía en la lucha. Leonardo era un niño inteligente. Aprendió a leer temprano, sacaba buenas calificaciones en la escuela pública donde estudiaba. Cuando tenía 10 años, me di cuenta de que la escuela no lo estaba desafiando lo suficiente. Fue entonces que decidí hacer un sacrificio aún mayor. Lo metí en una escuela particular, el Colegio Mexicano. Para pagar la colegiatura, empecé a trabajar también los domingos, haciendo chambas en otro taller. A veces pasaba toda la semana sin un día de descanso. Me dolía la espalda, me ardían los ojos de cansancio, pero cuando veía a Leonardo con su uniforme nuevo, orgulloso de estudiar en esa escuela buena, todo valía la pena. A los 15 años, Leonardo ya decía que quería ser abogado. «Voy a defender los derechos de la gente, papá», me decía con los ojos brillantes. Yo nunca tuve estudio para entender bien qué era esa profesión, pero sabía que era cosa de gente importante y me sentía orgulloso de que mi muchacho tuviera sueños grandes. Con el tiempo, logré mejorar nuestra situación. El señor Joaquín se jubiló y me vendió el taller a precio de amigo, con pagos en abonos. Me volví dueño de mi propio negocio, contraté 2 ayudantes y empecé a tener ingresos más estables. Logré remodelar nuestra casa, comprar una moto para moverme más fácil por la ciudad. Todo ese esfuerzo era por un motivo, darle a Leonardo lo que yo no tuve. Quería que mi hijo no tuviera que dejar de estudiar como yo, que tuviera todas las oportunidades. Ahorraba cada peso pensando en la universidad, que sabía iba a estar cara. Cuando Leonardo terminó la preparatoria, consiguió una beca parcial en la Facultad de Derecho, pero aún así yo tenía que pagar la mitad de la colegiatura, que no era barata.
Vendí la moto, me aprieté aún más el cinturón, trabajaba de lunes a lunes, pero nunca me quejé. Era una inversión en el futuro de mi hijo. Fue en la universidad donde Leonardo empezó a cambiar. Hizo nuevos amigos, gente de clase más alta. Empezó a vestirse diferente, a hablar diferente. A veces, cuando venía algún amigo suyo a casa, yo notaba que se avergonzaba de nuestra casa sencilla, del estilo sencillo, del papá mecánico. En los primeros años de la universidad, todavía me contaba sobre las clases, sobre los maestros. Yo no entendía mucho de lo que me hablaba con esas palabras difíciles de abogado, pero me daba gusto escucharlo con atención, mostrar interés. En la noche, después de que se dormía, a veces agarraba sus libros solo para hojearlos, admirado de tanta letra, tanta sabiduría que mi hijo estaba adquiriendo. En el tercer año de la facultad, Leonardo empezó a andar con Débora, hija de un empresario del ramo de transporte. Una muchacha bonita, educada, pero que nunca se veía muy a gusto en nuestra casa. Su papá, el señor Ricardo, era un hombre imponente, de esos que entran a un lugar y todos se dan cuenta. Tenía oficina en el centro de la ciudad, varios camiones de carga que hacían rutas por todo México y una casa grande en una privada. Fue ahí cuando empecé a notar las primeras señales de que estaba perdiendo a mi hijo. Leonardo pasaba cada vez más tiempo en casa de la novia, cada vez menos en casa. Cuando le preguntaba sobre la universidad, las respuestas eran cortas, como si ya no quisiera compartir ese mundo conmigo. «Está todo bien, papá. Ando ocupado», era lo que me decía antes de encerrarse en su cuarto o salir otra vez. Una vez escuché sin querer una conversación suya por teléfono. Decía, «No, hoy no puedo ir. Tengo que cenar con mi papá. Se pone triste si no aparezco». El tono de su voz era de quien hablaba de una obligación pesada, no de un momento en familia. Eso me dolió, pero me lo tragué. Es una etapa, pensé. Cuando se reciba, va a valorar todo lo que hice por él. Qué poco sabía lo que estaba por venir. Los últimos años de la universidad de Leonardo fueron los más difíciles de nuestra relación. Parecía cada vez más distante, como si estuviera construyendo un mundo donde yo no cabía. Las visitas a casa se volvieron raras y cuando pasaba eran rápidas. Aparecía, agarraba algo que se le había olvidado, hablaba de temas superficiales y luego inventaba una excusa para irse. «Papá, tengo un trabajo importante que entregar mañana. Voy a tener que irme a casa de Débora a estudiar». Yo me lo tragaba y le decía que estaba bien, que entendía, pero la verdad es que dolía. Dolía ver a mi único hijo alejándose como si le diera pena de dónde venía. A veces pasaba el fin de semana completo en casa de los suegros y yo me quedaba solo, viendo las fotos de cuando era pequeño, preguntándome dónde había fallado. Para esas fechas ya tenía 62 años, el cuerpo cansado de tanto trabajo pesado. La vista ya no era la misma. Los dolores de espalda se habían vuelto compañeros diarios. Aún así, seguía en el taller, cumpliendo el compromiso de pagar la parte de la universidad que la beca no cubría. Faltaba menos de un año para la graduación y tenía muchas ganas de ver a mi hijo recibiendo ese título. Fue un domingo que Leonardo apareció en casa con una novedad. Estaba animado. Los ojos le brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. «Papá, conseguí unas prácticas en la oficina del papá de Débora. Voy a trabajar con contratos comerciales de sus empresas». «Qué bueno, mijo», le respondí genuinamente contento por él. «Eso te va a ayudar a aprender en la práctica, ¿verdad?» «Sí, y lo mejor, me van a dar una compensación buena. Creo que ya puedo empezar a valerme por mí mismo». Eso me alegró, pero también me trajo una punzada de tristeza. Era como si estuviera ansioso por no necesitarme más. Aún así, le di una palmada en la espalda, orgulloso. «¿Cuánto te van a pagar en las prácticas?», le pregunté curioso. Dudó un poco, cambió el tema. Me di cuenta de que no me quería decir la cantidad exacta. Después me enteré por un amigo que tenía un hijo en la misma universidad que esas prácticas en oficinas grandes pagaban muy bien, casi un sueldo de gente recibida. La semana siguiente, Leonardo me llamó con una noticia que me dejó confundido. «Papá,
Me voy a mudar al departamento que tiene el papá de Débora en el centro. Queda más cerca de la oficina y de la universidad. Dijo que puedo quedarme ahí sin pagar renta. Pero, hijo, desde aquí agarras solo un camión para llegar a la universidad y ya casi no nos vemos. Es que allá es más práctico, papá, y ando muy ocupado ahora con las prácticas y la tesis. No tuve cómo argumentar, ya había decidido. El fin de semana vino por sus cosas. Llenó 3 maletas grandes con ropa, libros, su computadora. Miró el cuarto casi vacío y dijo que después regresaría por el resto. Nunca regresó. Los meses pasaron y nuestro contacto se redujo a mensajes esporádicos por el celular. Yo le mandaba, «¿Cómo estás, hijo?», y me respondía horas después con, «Bien, papá, ando en la carrera». A veces le hablaba, pero casi nunca contestaba. Cuando me regresaba la llamada, la conversación era corta, siempre con una excusa de que andaba ocupado. La soledad apretó. Me vi viviendo en una casa llena de recuerdos, pero vacía de vida. Empecé a pasar más tiempo en el taller, trabajando más de lo necesario, solo para no estar en casa con mis pensamientos. Los vecinos me invitaban a un café, a un almuerzo dominguero, pero ya no tenía ánimo para aceptar. Faltando 2 meses para la graduación, le mandé un mensaje a Leonardo preguntando sobre la ceremonia. Quería organizarme, tal vez comprar ropa nueva para la ocasión. Al fin y al cabo, sería el momento más importante de la vida académica de mi hijo, la realización de un sueño que los dos construimos juntos. «¿Va a haber graduación, hijo? Quiero prepararme». La respuesta tardó casi un día completo. «Va a ser solo para los más cercanos, papá. Cosa pequeña». Eso me pegó como un puñetazo en el estómago. Solo para los más cercanos. Y yo, el papá que trabajó toda la vida para pagarle la universidad, no estaba incluido entre los más cercanos. Me quedé viendo ese mensaje por mucho tiempo, tratando de entender qué había pasado con mi hijo, tratando de encontrar algún sentido a esas palabras que tanto me lastimaron. No le respondí. ¿Qué le podía decir? «Pero yo soy tu papá. Yo pagué tu universidad». Nada de eso parecía importante para él en ese momento. Me guardé el dolor, como siempre hice en la vida. En la semana de la graduación, noté un movimiento diferente en el barrio. Doña Carmen, que siempre fue cercana a Leonardo desde que era pequeño, parecía evitarme. Cuando nos encontrábamos, desviaba la mirada como quien sabe algo que no quiere contar. Fue un jueves. Acababa de llegar del taller cansado, sudado, pensando si mi hijo ya se había graduado o si la ceremonia sería el fin de semana. Ni sabía el día exacto. Doña Carmen tocó mi puerta con una expresión extraña en la cara, medio de lástima, medio de indignación. Don Osvaldo ya vio esto. Me enseñó su celular. Era una foto de Instagram. Mi corazón se paró cuando vi la imagen. Leonardo con la toga negra, el birrete en la cabeza sosteniendo el diploma. A su lado, abrazándolo con orgullo, estaba el señor Ricardo, el suegro, y el pie de foto decía: «Este logro es para quien siempre me apoyó». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mi vista se oscureció por un instante. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. La graduación ya había pasado. Mi hijo, que crié solo desde los 6 años, por quien trabajé día y noche para darle educación, se había graduado sin invitarme, y encima le dedicaba el logro a otra persona. «Don Osvaldo, ¿está bien?». Doña Carmen me agarró del brazo preocupada. «Estoy, doña Carmen, estoy bien». Pero no estaba. Por dentro estaba destrozado, una vida entera de sacrificios tirada a la basura como si no valiera nada. Le agradecí a la vecina y cerré la puerta. Me senté en la silla de la cocina y me quedé ahí inmóvil, viendo la nada. No lloré. El dolor era tan grande que las lágrimas parecían insuficientes. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando en la memoria cada momento con mi hijo. Los baños que le di cuando era pequeño, las noches que me quedé despierto cuando tenía fiebre, los paseos dominicales al parque, las largas horas en el taller para poder pagarle la escuela. Y ahora esto, una traición tan profunda que no podía ni nombrarla. En la mañana siguiente,
Me levanté y me fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Los clientes que llegaron al taller ese día deben haber notado algo raro, porque casi no hablé. Respondía solo lo necesario, con la mirada perdida. José, mi ayudante de más de 10 años, hasta me preguntó si estaba enfermo. Le dije que era solo cansancio. Al final de la tarde, cuando estaba cerrando el taller, me sonó el celular. Era un mensaje de Leonardo. «Papá, tengo una deuda del departamento. ¿Me ayudas? Necesito 7,000 hasta mañana». Leí y releí ese mensaje varias veces, incrédulo. Después de todo lo que había pasado, después de excluirme del momento más importante de su vida, la primera comunicación era un pedido de dinero, sin un «Hola, papá», sin un «¿Cómo estás?», sin mencionar la graduación. Solo un pedido de ayuda económica. Fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió definitivamente. Toda la tristeza que estaba sintiendo se transformó en una rabia fría, calculada. Abrí la aplicación del banco. Le hice una transferencia de exactamente 20 pesos a su cuenta y en la descripción escribí: «Ahora es con quien siempre te apoyó». La respuesta llegó casi inmediatamente. Me llamó, pero no contesté. Mandó varios mensajes, uno tras otro. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Estás enojado conmigo?» «Contesta, papá, necesito esa lana urgente». «¿Qué hice?» El último mensaje fue el que más me dolió. ¿Qué hice? Como si no supiera, como si excluir a su propio papá de la graduación, después de todo lo que hice por él, fuera algo normal, algo que no mereciera ninguna explicación. Le respondí con un solo mensaje: «Pregúntale a tu suegro, que siempre te apoyó». Después de eso me bloqueó. Así, tan simple, bloqueó al papá que dio la vida por él. Me quedé viendo la pantalla del celular, viendo la indicación de que el mensaje no se había entregado, y sentí un dolor tan grande que pensé que me iba a morir ahí mismo. En las semanas siguientes, traté de seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Iba al taller, trabajaba, regresaba a casa, pero por dentro estaba destruido. En la noche, solo en casa, a veces agarraba las fotos viejas de Leonardo cuando era niño y me preguntaba en qué momento lo perdí, en qué momento decidió que ya no era importante en su vida. Los vecinos comentaban: «En Barrio Chico, las noticias corren rápido». Todos sabían de la graduación, de las fotos en redes sociales, del alejamiento de Leonardo. Sentía las miradas de lástima cuando pasaba, los cuchicheos. Eso me molestaba más que la propia traición de mi hijo. No quería ser objeto de lástima de nadie. Como un mes después de la graduación, doña Carmen apareció en mi casa otra vez con el celular en la mano. «Don Osvaldo, vio lo que está pasando con el suegro de Leonardo». Me enseñó una noticia de un periódico local. El encabezado decía: «Empresario del sector transporte es detenido por fraude fiscal millonario». Era el señor Ricardo, el suegro de Leonardo. La nota decía que había sido arrestado en una operación de la Procuraduría por evadir impuestos y fraudar contratos públicos durante años. Más abajo, en la noticia, había un detalle que hizo que se me apretara el corazón. Autoridades investigan la participación de un abogado recién egresado, yerno del empresario, que trabajaba en la elaboración de los contratos fraudulentos de la empresa. Leonardo. Estaban hablando de Leonardo. No sentí satisfacción al leer eso. Al contrario, sentí miedo. Mi hijo podía estar metido en algo ilegal, podía ir a la cárcel. A pesar de todo el coraje, de todo el dolor, seguía siendo mi hijo, la sangre de mi sangre. Por un momento, pensé en llamarle y preguntarle si estaba bien, ofrecerle ayuda, pero antes de que pudiera hacer algo recibí una llamada. Era un número que no conocía. «¿Aló, papá?» La voz de Leonardo estaba quebrada, parecía que había llorado. «Papá, necesito tu ayuda». Me quedé en silencio por unos segundos, el corazón latiéndomelo fuerte en el pecho, la rabia y el amor mezclándose de una manera que no podía distinguir. «¿Qué pasó, Leonardo?» «La Procuraduría está investigando al papá de Débora y a mí también. Están diciendo que yo lo ayudé a hacer unos contratos ilegales,
Papá, yo solo firmaba lo que me mandaba. Te juro que no sabía nada. Su voz era de puro desespero. Podía imaginar a mi hijo del otro lado de la línea, asustado, sin saber qué hacer. Por un momento me vi tentado a decirle que lo iba a ayudar, que iba a resolver todo. Pero entonces me acordé de la foto de la graduación, del pie de foto, del bloqueo en el celular. ¿Y qué quieres que haga?, le pregunté con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Necesito un abogado penalista, papá. El papá de Débora está detenido. La empresa tiene las cuentas bloqueadas. No tenemos cómo pagar. Estoy desesperado. ¿Quieres que te pague un abogado? Sí, papá, por favor. Sé que no tengo derecho a pedir después de todo, pero no tengo a nadie más. Después de todo. Ni siquiera podía mencionar directamente lo que había hecho. El coraje ardió otra vez fuerte. Ahora sí soy yo. ¿Dónde está quien siempre te apoyó? No pude evitar la acidez en la voz. Silencio del otro lado, después un sollozo. Papá, fui un idiota. Lo sé, perdóname. Estaba deslumbrado con la vida del papá de Débora, con la oficina, con el dinero. Me prometió sociedad en la empresa cuando me recibiera. Dijo que me iba a dar un puesto importante. Yo me dejé llevar. ¿Y por eso excluiste a tu propio papá de tu graduación, al papá que trabajó toda la vida para darte estudio? Sé que no tiene excusa. Su voz se quebró. Pero ahora estoy perdido, papá. Débora terminó conmigo. Dijo que no se quiere meter en este lío. Estoy solo en un departamento que no puedo pagar, siendo investigado por la Procuraduría. No sé qué hacer. Fue un momento de decisión para mí. Podía simplemente colgar el teléfono, decirle que cosechara lo que sembró. Sería justo después de lo que me hizo. Pero algo dentro de mí, ese amor de padre que nunca muere, aún en las peores circunstancias, habló más fuerte. Ven a casa, dije por fin. Platicamos mejor en persona. ¿Puedo ir ahora? Puedes. Colgué el teléfono y me quedé esperando, sentado en el portal, viendo la calle. No sabía qué le iba a decir cuando llegara. No sabía si iba a poder perdonar, si íbamos a poder reconstruir nuestra relación. Solo sabía que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Una hora después, un taxi se paró enfrente de la casa. Leonardo se bajó con una mochila en la espalda. Estaba abatido, ojeras profundas, barba sin rasurar. Parecía que había envejecido años en pocos días. Cuando me vio parado en la puerta, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá», fue lo único que logró decir antes de desplomarse en un llanto convulsivo. Me quedé parado viéndolo, sintiendo un torbellino de emociones. Rabia, coraje, amor, preocupación, todo mezclado. Dio algunos pasos hacia mí, dudando, como si no supiera si lo iba a recibir o mandarlo de regreso. «Entra», dije simplemente abriendo más la puerta. Entró, dejó la mochila en el piso de la sala y se quedó ahí parado, sin saber qué hacer o decir. Parecía un niño perdido, no un abogado recién recibido. «Siéntate ahí, voy a hacer café». Me fui a la cocina, más para ganar tiempo que por realmente querer café. Necesitaba ordenar mis pensamientos, decidir cómo iba a manejar esa situación. Cuando regresé con 2 tazas, encontré a Leonardo sentado en el sillón, viendo una foto nuestra en la pared. Era de cuando tenía unos 12 años, nosotros dos enfrente del taller, sonriendo. «Me acuerdo de ese día», dijo bajito. «Fue cuando me enseñaste a cambiar el aceite de un carro por primera vez». «Sí», confirmé sentándome en la poltrona frente a él. Nos quedamos en silencio por unos minutos, tomando el café. Había tanto que decir, pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. «Cuéntame exactamente qué pasó con esta historia de tu suegro», le pedí finalmente. Leonardo respiró profundo y empezó a hablar. Contó que cuando empezó las prácticas en la oficina del señor Ricardo, era solo para cuidar contratos comerciales simples, pero con el tiempo, el suegro le fue dando cada vez más responsabilidades, haciéndolo firmar como abogado en documentos que apenas tenía tiempo de leer. Me decía que era normal, que todos hacían así, que era pura burocracia. Yo firmaba confiando en él. Leonardo se pasó la mano por el cabello, nervioso.
Solo que ahora la Procuraduría descubrió que esos contratos tenían cláusulas ilegales, que se usaban para evadir impuestos y desviar dinero de contratos con el gobierno. ¿Y no te diste cuenta de nada de eso? Estudiaste Derecho, Leonardo. Era un idiota deslumbrado, papá. Bajó la cabeza, avergonzado. El señor Ricardo me daba regalos caros, me llevaba a restaurantes finos, me presentaba con gente importante, me sentía parte de ese mundo. Y él dudó. ¿Y qué? Y él hacía comentarios sobre usted, sobre el taller. Decía que yo tenía potencial para mucho más, que necesitaba alejarme de mis orígenes humildes si quería crecer en la vida. Eso dolió más de lo que esperaba. No solo mi hijo se había alejado de mí, sino que había hecho eso porque se avergonzaba de nuestros orígenes. ¿Y le creíste? ¿Pensaste que alejarte de tu papá, del hombre que trabajó toda la vida para que tuvieras educación, era el camino al éxito? Fui débil. Las lágrimas le corrían por la cara. Me dejé llevar por una vida que no era mía, por personas que solo me estaban usando, y ahora puedo perder todo. Hasta puedo ir a la cárcel. Miré a mi hijo ahí quebrado frente a mí y sentí una mezcla de compasión y decepción. Había fallado, me había lastimado profundamente, pero también estaba pagando un precio alto por sus errores. ¿Qué dijo exactamente la Procuraduría? Pregunté tratando de entender la gravedad de la situación. Me citaron para declarar la próxima semana. Tienen todos los contratos que firmé. Dijeron que soy testigo por ahora, pero que eso puede cambiar dependiendo de lo que descubran en la investigación. Papá, tengo miedo. En ese momento, tomé una decisión. No por él, sino por mí mismo. No iba a dejar que la rabia y el coraje me consumieran. Iba a ayudar a mi hijo, no porque se lo mereciera, sino porque yo era mejor que eso. Porque el amor de un padre no depende de merecimiento. Te voy a ayudar a conseguir un abogado, dije por fin, pero hay una condición. ¿Cuál? La verdad completa sobre todo, sobre la graduación, sobre por qué me excluiste de tu vida. Leonardo bajó la cabeza avergonzado, pero aceptó. Yo me alejé porque tenía pena. Su voz era casi un susurro. No de usted, papá, de mí, de ser tan poco comparado con usted. ¿Cómo? Usted construyó todo de la nada. Salió de un pueblito, sin estudios, sin dinero, y logró criar un hijo solo, tener su propio negocio. Y yo que tuve todo, educación, apoyo, no tuve ni la integridad suficiente para no dejarme llevar por un criminal de cuello blanco. No era la respuesta que esperaba. Pensé que me iba a decir que le daba pena mi trabajo, nuestra casa sencilla. ¿Y la graduación? ¿Por qué no me invitaste? Dudó como si buscara las palabras correctas. El señor Ricardo organizó todo, pagó la toga, la fiesta. Después dijo que era un regalo suyo para los pasantes que trabajaron en la oficina. Era una ceremonia pequeña, solo para familia de los socios del despacho. Yo podía haber insistido en llamarlo, pero no lo hice. Dejé que él se encargara de todo como si fuera mi papá. ¿Y la foto, el pie de foto? Eso. Cerró los ojos como si el recuerdo doliera. Fue idea del señor Ricardo. Dijo que quedaría bien en redes sociales, que mostraría gratitud. Yo solo seguí el guión. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Mi hijo había dejado que otro hombre tomara mi lugar. Había aceptado a otro hombre como figura paterna. Y ahora, ese mismo hombre lo había arrastrado al abismo. ¿Sabes lo que más me duele, Leonardo? No es que te hayas alejado. Ni siquiera es la graduación, es que no me conociste de verdad. Si me hubieras conocido, sabrías que yo nunca, jamás me avergonzaría de ti. No importa lo que hicieras en la vida. Porque un papá de verdad no ama solo cuando es conveniente, ama siempre. Las palabras salieron con más emoción de la que pretendía. Vi los ojos de mi hijo abrirse como si estuviera teniendo una revelación. Y tal vez, sí, la estaba teniendo. La revelación de que había cambiado amor verdadero por aprobación falsa. En ese momento me di cuenta de que teníamos un largo camino por delante. La confianza estaba rota, el coraje seguía ahí, pero también había una oportunidad de empezar de nuevo,
una oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos perdido. Y fue cuando menos lo esperaba que descubriría algo que cambiaría todo. Después de esa conversación difícil, Leonardo se instaló de vuelta en su cuarto de siempre. La casa que había estado vacía por tanto tiempo volvió a tener vida. Pero no era como antes. Había un ambiente extraño entre nosotros, una mezcla de gratitud, vergüenza e intento de reconexión. En los primeros días, casi no salía del cuarto. Pasaba horas en la computadora investigando sobre la investigación contra el señor Ricardo, tratando de entender en qué exactamente estaba metido. A veces lo escuchaba llorar bajito durante la noche. No intervenía. Algunos dolores necesitan sentirse para que uno aprenda. Mientras tanto, hice lo que prometí. Contacté a un abogado penalista conocido aquí en la Ciudad de México, el licenciado Paulo, que había sido cliente de mi taller por años. Le expliqué la situación y agendamos una cita. En la mañana del encuentro con el abogado, encontré a Leonardo en la cocina preparando café. Tenía ojeras profundas, parecía no haber dormido. «Vamos a ver al licenciado Paulo hoy a las 10», le avisé. «Es bueno, tiene experiencia con casos como el tuyo». Leonardo asintió. Me agradeció bajito. Había una humildad en él que nunca había visto antes. El orgullo, el deslumbramiento, habían dado lugar a una tranquilidad reflexiva. «Papá», dudó, «¿cómo vamos a pagar a ese abogado? Sé que no es barato». «Tengo unos ahorros». No mencioné que era el dinero que estaba guardando para mi jubilación. «No te preocupes por eso ahora». Me miró con una mezcla de gratitud y culpa. «Te voy a pagar cada peso, te lo prometo». «Sé que lo harás». En la oficina del licenciado Paulo, Leonardo explicó toda la situación, cómo empezó a hacer prácticas en la oficina del señor Ricardo, cómo se fue involucrando cada vez más en los negocios de la empresa de transporte, cómo firmaba documentos sin leer completamente, confiando en el suegro. El abogado escuchó todo con atención, tomando notas. Cuando Leonardo terminó, se ajustó los lentes y habló con seriedad. «Voy a ser sincero, la situación está complicada. Firmaste documentos que están directamente ligados a un esquema de evasión fiscal y fraude en licitaciones. El hecho de alegar que no sabías del contenido ayuda, pero no te exenta completamente». Sentí que Leonardo temblaba a mi lado. Le puse la mano en el hombro en gesto de apoyo. «Pero hay un camino», continuó el licenciado Paulo. «Si colaboras con las investigaciones, proporcionas información útil sobre las operaciones del señor Ricardo, podemos negociar una reducción de pena, tal vez hasta inmunidad. El problema es que necesitamos más que solo tu testimonio. Necesitamos pruebas». «Pero yo no tengo pruebas», dijo Leonardo desesperado. «Solo firmaba lo que me daban. No guardé copias. No tengo emails, nada». El licenciado Paulo suspiró, quitándose los lentes para limpiar los cristales. «Sin pruebas concretas, va a estar difícil negociar con el Ministerio Público. Van a querer algo sustancial a cambio de tu inmunidad». Salimos de la oficina con un peso aún mayor. El camino iba a ser difícil y sin pruebas. Leonardo podía terminar pagando por crímenes que, según él, no sabía que estaba cometiendo. En los días siguientes, la situación solo empeoró. La prensa local empezó a cubrir el caso con más detalles. El nombre de Leonardo apareció en algunos periódicos como abogado involucrado en el esquema. El Colegio de Abogados abrió una investigación para evaluar una posible suspensión de su licencia, aún habiéndose recibido hace tan poco tiempo. Vi a mi hijo consumirse ante mis ojos. Apenas comía, no dormía bien, pasaba todo el día tratando de encontrar algo que pudiera usar en su defensa. Fue en ese clima de desesperación que una tarde de domingo recibió una llamada de Débora. «¿Quiere platicar conmigo?», dijo Leonardo sorprendido después de colgar. «Me pidió que nos viéramos en el centro comercial. ¿Crees que sea buena idea?». «No sé, papá, pero dijo que es importante». Fue al encuentro y regresó 2 horas después con una expresión que mezclaba esperanza y miedo. Débora se sentó en la mesa de la cocina, las manos temblando ligeramente. Me contó cosas sobre su papá.
Cosas que no sabía antes. ¿Qué tipo de cosas? Parece que este esquema viene de años atrás. Ella descubrió unos documentos viejos en la oficina de su casa. Contratos, recibos, cosas que su papá guardaba en una caja fuerte. Dice que tiene cosas ahí que me pueden ayudar a probar que yo solo seguí órdenes, que no sabía del esquema. ¿Y por qué decidió ayudarte ahora? Leonardo se pasó la mano por el cabello nervioso. Está asustada. La procuraduría fue a su casa otra vez, se llevó más documentos. Su papá sigue detenido, sin expectativa de salir. Creo que se dio cuenta de la gravedad de la situación y no sé, tal vez siente un poco de culpa por haber terminado conmigo de esa manera. Eso me dejó desconfiado. La hija del hombre que había metido a mi hijo en esa situación, que había sido responsable de alejarlo de mí, ahora quería ayudar. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Ten cuidado, hijo. Puede ser una trampa. Débora no haría eso, papá. Siempre fue sincera conmigo. Y también está sufriendo. Su papá puede tener años de cárcel. No insistí, pero me quedé alerta. En la mañana siguiente, Leonardo salió temprano para encontrarse con Débora otra vez. Regresó con una memoria USB en las manos, la expresión dividida entre alivio y shock. Papá. Se sentó a mi lado en el sillón. Débora consiguió algunos archivos de la computadora de su papá. Son emails, hojas de cálculo, cosas que muestran que yo no tenía conocimiento del esquema completo, que él, deliberadamente, me escondía información cuando me pedía firmar los documentos. Eso está padrísimo, ¿no? Sí, pero dudó. Hay más cosas en esos archivos, cosas sobre otras personas involucradas, políticos, empresarios, hasta jueces. Es mucho más grande de lo que imaginábamos. Eso me preocupó. Entre más gente poderosa estuviera involucrada, más peligrosa se volvía la situación. ¿Ya le enseñaste esto al licenciado Paulo? Se lo voy a llevar mañana, pero hay algo que me llamó la atención. Abrió la laptop e insertó la memoria USB. Mira, este es un email viejo de hace casi 3 años del señor Ricardo para un contador de la empresa. En el texto hablaba sobre la contratación de Leonardo. El muchacho es ingenuo, pero sirve para nuestros propósitos. Necesito a alguien con título de derecho para dar apariencia de legalidad a nuestros contratos. No entiende lo suficiente para darse cuenta de las irregularidades y la ambición lo ciega. Además, sin un padre con educación formal que lo aconseje, es fácil manipularlo. Sentí que la sangre me hervía en las venas al leer eso. Ese hombre había deliberadamente escogido a mi hijo por creer que era manipulable, por pensar que yo, un mecánico sin estudio formal, no sería capaz de darme cuenta del esquema. Había usado su ambición, se había aprovechado de la vulnerabilidad de un joven que quería ascender en la vida. Esto prueba que fuiste usado, Leonardo, dije tratando de controlar la rabia. Prueba que te escogió específicamente porque pensaba que te podía manipular. Leonardo asintió, los ojos fijos en la pantalla. Hay más. Mira este de pocos días antes de la graduación. Era otro email, esta vez del señor Ricardo para su esposa. Logré convencer a Leonardo de que no llamara a su padre para la graduación. Le dije que no sería apropiado para nuestro círculo. Entre menos vínculos mantenga con el pasado, más dependiente queda de nosotros y de la posición que puedo ofrecerle. La graduación será una demostración pública de esta nueva etapa. Eso fue como una puñalada. No solo había manipulado a mi hijo profesionalmente, sino que también había deliberadamente destruido nuestra relación personal. Había hecho que Leonardo se alejara de mí como parte de una estrategia de control. Papá, la voz de Leonardo se quebró. Lo siento tanto. Me dejé manipular como un niño. Dejé que ese hombre controlara mi vida, me alejara de lo que realmente importaba. Le puse la mano en el hombro con firmeza. Lo importante es que ahora sabes la verdad y tenemos pruebas. En los días siguientes, trabajamos junto con el licenciado Paulo para organizar todo el material. Los emails, las hojas de cálculo, los contratos guardados en la memoria USB proporcionada por Débora, formaban un cuadro muy claro. Leonardo había sido deliberadamente engañado
y usado como pieza en un esquema mucho mayor. El licenciado Paulo estaba optimista. Esto lo cambia todo. Podemos probar que fuiste inducido al error, que no tenías conocimiento del esquema completo. Y más importante, tenemos información valiosa sobre otros involucrados que la Procuraduría aún no ha descubierto. Esto es oro para negociar una inmunidad. Agendamos una reunión con el fiscal responsable del caso. Era un hombre serio, de mediana edad, que nos escuchó con atención mientras el licenciado Paulo presentaba las pruebas y explicaba la situación de Leonardo. Su cliente fue muy irresponsable al firmar documentos sin leer completamente, dijo el fiscal después de analizar los materiales. Pero estas evidencias indican claramente que fue escogido específicamente para ser manipulado. Y esta información sobre los otros involucrados, hojeó algunas páginas de anotaciones, es muy valiosa para nuestra investigación. Entonces, ¿podemos negociar una inmunidad?, preguntó el licenciado Paulo. El fiscal reflexionó por un momento. Inmunidad total, no. Su cliente aún cometió errores graves, pero puedo ofrecer un acuerdo de colaboración eficaz. No será procesado si testifica contra el señor Ricardo y los otros involucrados, proporcionando todos los detalles que sepa. Era más de lo que esperábamos. Leonardo aceptó inmediatamente. En las semanas siguientes pasó largos días rindiendo declaraciones, explicando en detalle cómo funcionaba el esquema, identificando personas en fotos, confirmando reuniones de las que participó. Con base en su información y en las pruebas proporcionadas, la operación se expandió, resultando en la detención de 3 empresarios más y en la investigación de 2 políticos locales. El señor Ricardo, que inicialmente mantenía una postura arrogante, empezó a desplomarse cuando vio el volumen de pruebas en su contra y la cantidad de antiguos aliados que ahora colaboraban con la justicia para salvarse. Su estrategia de defensa cambió. Ahora trataba de echarle la culpa a terceros, incluyendo a Leonardo, pero ya era demasiado tarde. Los emails que mostraban cómo deliberadamente engañó a mi hijo, cómo lo escogió por creerlo manipulable, cómo planeó alejarlo de mí, todo eso fue fundamental para desmontar sus acusaciones. En una audiencia particularmente tensa, el abogado del señor Ricardo trató de argumentar que Leonardo era parte consciente del esquema. Si era tan inocente, ¿por qué aceptó regalos caros? ¿Por qué se mudó a un departamento ofrecido por mi cliente? ¿Por qué alejó a su propio padre, que supuestamente era su influencia moral? Fue el licenciado Paulo quien respondió con una calma calculada. Justamente por ser joven e inexperto, su señoría. El señor Ricardo identificó en Leonardo un perfil vulnerable a la manipulación. Un joven de origen humilde, con ambición de ascender socialmente. Los emails que presentamos muestran exactamente eso, una estrategia deliberada de aislarlo de su familia, de hacerlo sentir parte de un mundo al que solo tendría acceso a través del señor Ricardo. Es un caso clásico de manipulación psicológica. El juez pareció convencido. Al final de esa audiencia determinó que Leonardo continuaría colaborando con la justicia bajo el acuerdo firmado con el Ministerio Público, sin riesgo de prisión. Cuando salimos del juzgado ese día, sentí que un peso enorme había sido quitado de nuestros hombros. Leonardo no iría a la cárcel. Su carrera como abogado estaba manchada, sí, y tendría que lidiar con eso, pero al menos tenía su futuro de vuelta. En el camino a casa se mantuvo en silencio, viendo por la ventana del metro. Solo cuando estábamos llegando cerca de nuestro barrio, habló. ¿Sabes lo que es más irónico, papá? El señor Ricardo me escogió porque pensaba que era fácilmente manipulable por ser hijo de un mecánico sin estudio formal, pero fue justamente la integridad que aprendí contigo la que me salvó al final. Fue viéndote que encontré fuerzas para hacer lo correcto, para no hundirme junto con él. Sentí un nudo en la garganta. Después de todo, mi hijo aún había aprendido algo conmigo. Aún reconocía el valor de lo que había tratado de enseñarle. La noticia de la colaboración de Leonardo con la justicia se extendió rápidamente.
Algunos de los antiguos amigos suyos, aquellos que lo habían abandonado cuando empezaron los problemas, trataron de acercarse otra vez. La propia Débora, que había sido fundamental al proporcionar las pruebas, buscó una reconciliación. Una tarde, mientras tomábamos café en el portal, Leonardo me contó que Débora le había pedido volver. ¿Y qué le respondiste?, pregunté curioso. Le dije que no. Sonrió tristemente. Me ayudó y le agradezco por eso, pero en el momento más difícil me dejó solo. Usted no. Aun después de todo lo que hice, usted siguió ahí para mí. Eso me llenó de un orgullo silencioso. Mi hijo estaba creciendo, aprendiendo a distinguir el amor verdadero de las relaciones de interés. Algunos días después, recibimos una visita inesperada. Era José, mi ayudante del taller, trayendo una noticia curiosa. «Don Osvaldo, hay un señor en el taller que quiere hablar con usted. Dice que es importante sobre el caso de su hijo». Intrigados, Leonardo y yo fuimos hasta el taller. Ahí encontramos a un señor de unos 70 años, bien vestido, con aire distinguido. «¿Usted es Osvaldo?», preguntó levantándose cuando entramos. «Soy el licenciado Marcos Almeida, magistrado jubilado. Me gustaría conversar en privado». Lo llevé a una oficina en el fondo del taller que uso como escritorio. Leonardo nos acompañó. «Voy directo al grano», dijo el magistrado después de sentarse. «Sé del caso que involucra a su hijo y al señor Ricardo Méndez. De hecho, conozco a Ricardo desde hace muchos años, o creía que lo conocía». «¿Usted es amigo de él?», preguntó Leonardo desconfiado. «Éramos colegas en la facultad y fue justamente por eso que vine aquí hoy». Abrió una carpeta que traía consigo. «Creo que ustedes deben ver esto». Eran documentos viejos de casi 30 años atrás. Contratos, acuerdos, papeles amarillentos por el tiempo. A primera vista no entendía la relevancia. «Ricardo no empezó sus esquemas ahora», explicó el magistrado. «Esto viene desde la facultad. Estos papeles muestran cómo frauduló documentos para conseguir su primer financiamiento bancario, cómo falsificó firmas, cómo construyó su imperio sobre fraudes». «¿Y por qué nos está enseñando esto?», pregunté aún desconfiado. «Porque por muchos años me callé. Cuando éramos jóvenes, descubrí algunas de estas irregularidades, pero no hice nada. Ricardo era carismático, convincente, siempre prometía que era la última vez. Y con el tiempo me alejé, seguí mi carrera en la magistratura y simplemente olvidé, o escogí olvidar». Se detuvo como si buscara las palabras correctas. «Cuando vi el caso de su hijo en los periódicos, cuando leí sobre cómo Ricardo lo manipuló, me reconocí en esa historia. Yo también fui manipulado cuando joven. La diferencia es que su hijo tuvo el valor que yo no tuve, el valor de enfrentar la verdad». Leonardo veía los documentos, fascinado y horrorizado al mismo tiempo. «Esto prueba que el patrón de comportamiento de él es viejo», dijo el licenciado Paulo, a quien habíamos llamado para analizar los documentos. «Prueba que siempre usó a personas jóvenes e inexpertas para sus esquemas. Fortalece aún más nuestro argumento de que Leonardo fue manipulado». El magistrado jubilado estuvo de acuerdo. «Quiero testificar. Quiero contar lo que sé sobre Ricardo, sobre cómo operaba desde joven. Es tarde para mí, para reparar mi silencio de décadas, pero tal vez pueda ayudar a su hijo y evitar que otras personas sean engañadas». Ese testimonio fue el golpe final a lo que quedaba de la defensa del señor Ricardo. Con un historial de manipulación y fraude que se extendía por décadas, quedó claro para el tribunal que Leonardo había sido apenas una víctima más en una larga lista. En la audiencia final, cuando el juez anunció que todas las acusaciones contra Leonardo habían sido retiradas oficialmente, sentí un alivio tan grande que las piernas me flaquearon. Mi hijo estaba libre, no solo legalmente, sino también del peso de la culpa y la manipulación. Al salir del juzgado, periodistas nos abordaron. Querían saber cómo se sentía Leonardo, qué planeaba hacer ahora. Me miró como si buscara aprobación, y entonces respondió con una serenidad que nunca había visto en él antes. «Voy a empezar de nuevo. Voy a usar lo que aprendí para ayudar a otras personas
a no caer en las mismas trampas. Y voy a hacerlo al lado de mi papá, que nunca se rindió conmigo, aun cuando yo me rendí con él. En ese momento sentí que algo se curó dentro de mí. El coraje, la traición, el dolor de la graduación, todo eso seguía existiendo, pero ahora compartía espacio con un nuevo sentimiento: el orgullo de ver a mi hijo transformando su caída en aprendizaje, su error en crecimiento. El caso ganó notoriedad nacional. Periódicos de todo el país reportaron cómo un joven abogado recién egresado había ayudado a desmantelar un esquema de fraudes que involucraba empresarios y políticos poderosos de la Ciudad de México. La imagen del señor Ricardo como empresario respetado fue completamente destruida. Fue condenado a 15 años de prisión por fraude fiscal, falsedad ideológica y asociación delictuosa. Lo que más sorprendió a todos, sin embargo, fue la reacción de la comunidad empresarial de la Ciudad de México. Varios empresarios que habían sido perjudicados por los esquemas del señor Ricardo a lo largo de los años buscaron a Leonardo para agradecerle por haber expuesto la verdad. Algunos hasta le ofrecieron oportunidades de trabajo, impresionados con su valor de enfrentar a alguien tan poderoso. Pero Leonardo tenía otros planes. Ha pasado casi un año desde que todo eso ocurrió. Un año de reconstrucción, de sanación, de nuevos comienzos. Después de que el caso fue cerrado y Leonardo fue oficialmente liberado de las acusaciones, tomó una decisión que me sorprendió. Papá, ya no quiero ejercer la abogacía de manera tradicional. Quiero usar el derecho para ayudar a personas que, como yo, pueden ser víctimas de gente poderosa. Creó un proyecto de educación jurídica para comunidades necesitadas, enseñando derechos básicos y cómo no caer en trampas legales. También empezó a trabajar medio tiempo en un bufete de abogacía social. Mientras tanto, pasé el taller para que José lo manejara. Mi cuerpo ya no aguanta el trabajo pesado como antes. Ahora trabajo solo medio tiempo y uso mi tiempo libre para ayudar a Leonardo en su proyecto. Don Osvaldo cuenta en la práctica lo que yo explico en la teoría. Les dice a los participantes: no tiene título, pero tiene sabiduría de vida. Ver a mi hijo hablando así de mí con orgullo genuino va curando poco a poco la herida de la graduación. No lo olvidé, claro. Algunos dolores uno no los olvida nunca, pero perdoné. Débora desapareció de nuestras vidas. Se mudó a Guadalajara después de proporcionar las pruebas que ayudaron a Leonardo. El licenciado Marcos, el magistrado jubilado que nos ayudó, se volvió un mentor para mi hijo. En cuanto al señor Ricardo, cumple condena en prisión. Su empresa quebró. Sus bienes fueron bloqueados. Una historia triste de un hombre que lo tenía todo y lo tiró por codicia. Leonardo volvió a vivir conmigo por elección propia. Una noche en el portal, me dijo: ¿sabes lo que aprendí, papá? Que el éxito no es lo que otros ven, es lo que uno siente. El señor Ricardo parecía exitoso, pero estaba vacío por dentro. Usted, que él consideraba un simple mecánico sin estudio, tiene algo que él nunca tuvo: paz. Esas palabras me emocionaron profundamente. Mi hijo había entendido la lección más importante: que el carácter vale más que cualquier título o cuenta bancaria. Hoy, nuestra vida encontró un nuevo ritmo. Trabajo algunas horas en el taller, después acompaño a Leonardo en sus actividades comunitarias. Los fines de semana recibimos amigos, vecinos, personas que Leonardo conoció en su trabajo. Nuestra casa volvió a tener vida. La vida no es perfecta. Aún tenemos días difíciles. Leonardo aún carga el peso de los errores pasados y yo aún siento una punzada cuando pienso en la graduación perdida. Pero seguimos adelante, un día a la vez, valorando lo que realmente importa: la honestidad, el trabajo digno, el amor de familia. Si hay una lección que me llevo de todo esto, es que no existe atajo para la felicidad verdadera. Viene de mantenernos fieles a nosotros mismos, aun cuando el mundo trata de cambiarnos. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voces de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra virtud y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en pantalla tienes 2 que te van a gustar.